La clase es de aneurismas de aorta. Cuando hablamos de aneurismas de aorta, hablamos del sector de la aorta que está por debajo de las arterias renales, y porque en la inmensa mayoría de las veces se localiza ahí. Hay aneurismas que comprometen el nacimiento de las arterias renales, como hay aneurismas que están comprometiendo también el origen de las arterias digestivas, ¿no? O sea, es un aneurisma de la aorta celíaca, pero no es lo más frecuente y además el tratamiento es mucho más complejo. En cuanto a la definición de aneurisma, aneurisma es la dilatación en un sector, o sea, tenemos una arteria sana en sentido proximal, una arteria dilatada, y luego vuelve a estar la arteria sana, o sea, en un sector. Y también se la define como la pérdida del paralelismo. Las paredes de las arterias son paralelas, y cuando hay una pérdida de paralelismo, se lo denomina aneurisma. En cuanto a la etiología, los aneurismas de aorta, la etiología es la arteriosclerosis, la mayoría de los casos, ¿no es cierto? 90 y pico % de los casos es la arteriosclerosis. ¿Cuál es la arteriosclerosis? Es la enfermedad que afecta a casi todas las arterias de nuestro cuerpo, que es la principal causa de muerte en los adultos en Occidente. Está dada por la cardiopatía isquémica, también es la responsable de los ACV, de la arteriopatía de miembros. Esta arteriosclerosis es la responsable, como les dije, de los aneurismas. También existe otra etiología, como son las infecciones por gérmenes gram negativos, y también las infecciones por se vieron aneurismas, quiero decir, se da el aneurisma en la sífilis terciaria, de modo que es una patología que ya no la vemos, porque la sífilis, si bien hay sífilis, pero es raro que una sífilis llegue al periodo terciario. Eso se vio mucho en la primera mitad del siglo anterior, 1930, 1940, 1950. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? El factor de riesgo fundamental es el cigarrillo. Además, los factores de riesgo para la arteriosclerosis, ¿no es cierto? La dislipemia, la hipertensión, la herencia. Hay aneurismas que se denominan familiares. O sea, a ver, nosotros ayer en la clínica tratamos un paciente, ya le voy a pasar las imágenes, un muchacho joven con un voluminoso aneurisma de aorta abdominal, y que el padre ha fallecido de un aneurisma de aorta roto. Entonces, ahí tienen ustedes el componente hereditario. Ahora, ¿por qué una arteria aorta se dilata? Y tenemos que ir a ver la ultraestructura de las paredes arteriales. Nosotros tenemos 3 capas: la íntima, la media y la adventicia. La íntima es el endotelio. La media está compuesta fundamentalmente por las fibras musculares, las fibras elásticas y las fibras colágenas. Nosotros nacemos con un número determinado de fibras elásticas y colágenas que no se reponen, no se regeneran. O sea, si perdemos fibras elásticas y colágenas, no las recuperamos más. Y en los casos de los aneurismas de aorta se ha visto que hay una enzima, 2 enzimas, mejor dicho, elastasa y colagenasa, que degradan las fibras elásticas y las fibras de colágeno. ¿Qué son estas fibras? Estas fibras son las que hacen o permiten que la arteria se dilate y se contraiga en la sístole y en la diástole, ¿no? Entonces, empieza a disminuir el número de fibras elásticas y colágenas, y la aorta se va dilatando. No es una dilatación súbita, no es una dilatación inmediata, esto se va instalando en meses, años. También es importante
tener en cuenta el diámetro normal de la aorta abdominal. Una aorta abdominal va a depender si una persona es muy corpulenta, una persona alta de 1,90 m, puede que su aorta abdominal mida 20, 25, hasta 30 milímetros. Diámetro normal, por debajo de las renales. Mientras que una persona pequeña, de cuerpo diminuto, tenga una aorta que mida 13, 14, 15 milímetros. O sea, hay una variación individual. Otro tema importante a tener en cuenta es lo que nosotros decimos la evolución natural de un aneurisma de aorta. O sea, si uno deja evolucionar la enfermedad, ¿hacia dónde va? ¿A dónde llegamos? Bueno, la pared, a medida que va creciendo, se va poniendo más tensa y llega un punto que ya no se puede tensar más. Y al no tensarse más, se hace una rasgadura. ¿Qué significa una rasgadura? El aneurisma no explota. El aneurisma, si usted estira en una tela, se hace una rasgadura. ¿Y qué hace ahí? Empieza a salir sangre. La aorta, ¿dónde está? Es retroperitoneal. La aorta está apoyada sobre la columna vertebral, por debajo de las vísceras, en ese sector. Entonces la sangre empieza a filtrar y va disecando los músculos, el tejido laxo, y eso hace que duela. Duele en la zona lumbar, obviamente, y se va a acompañar de hipotensión por la pérdida sanguínea. Entonces, está dentro de lo que conocemos como los abdómenes agudos hemorrágicos. Bien. ¿Cómo examinamos un paciente con un aneurisma de aorta? ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, lo que vamos a encontrar es en el abdomen, sobre todo el ombligo hacia el sifoides, o sea, en el hemiabdomen superior, y hacia la izquierda, vamos a encontrar un latido, digamos, una aorta generosa, una aorta grande, y la sentimos latir. Si el paciente es muy voluminoso, tiene un vientre voluminoso, va a ser difícil que lo palpemos. Pero si el paciente es delgado, medianamente delgado, va a ser muy fácil poder palparlo. Y nos vamos a encontrar con una particularidad. Que si nosotros enfrentamos nuestras manos, así como las tengo yo, y apretamos, comprimimos el aneurisma, la aorta cuando late, va a latir y nos va a separar las manos. Eso es lo que se llama late y expande. Esto es muy importante porque nos diferencia o nos va a decir si es realmente un aneurisma o una condición que se da en caso de que haya una masa de tejido rodeando la aorta que simula un aneurisma. ¿Cuándo se podría dar? En algún tumor, por ejemplo, en un linfoma, con un gran crecimiento de los ganglios retroperitoneales, se suele dar este tipo de cosas. De lo contrario, no es fácil, como dije, si un paciente gordo, de vientre voluminoso, no es fácil palparle la aorta abdominal. ¿Cómo abordamos? ¿Qué tipo de estudios pedimos? ¿Y a quién le vamos a pedir? Doctor, ¿Sí? disculpe antes de que siga con los estudios. ¿Puede ser que en los pacientes que tienen algún aneurisma de aorta y que ya está filtrante, duela la zona lumbar? Claro. Eso al final, la última parte de mi clase, me voy a expresar sobre los aneurismas de aorta rotos. Ah, bien, 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 gracias. No, no hay problema, por favor. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir examen? ¿Qué exámenes vamos a pedir? Bueno, los aneurismas los encontramos más frecuentemente a medida que, no frecuentemente, me estoy expresando mal, aumenta la incidencia de aneurismas a medida que el grupo etario
envejece, o sea, o cuanto más viejo es el grupo etario. ¿Se puede ver aneurisma a los 60 años? Sí, entre 60 y 70 años sí se puede ver, pero más vamos a ver entre los 70 y los 80 y más todavía entre los 80 y los 90 años. Se da más en varones y, como les dije hace un rato, el antecedente fumador es casi la regla. Entonces, si nosotros somos médicos clínicos, que nos viene a ver un paciente quizá por primera vez a nuestro consultorio, que tiene más de 60 años, que tiene su factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, arteriosclerótica, vamos a pensar en, por supuesto, hacerle un electro, un ecocardiograma, tomarle la presión, pedirle un laboratorio con un perfil lipídico, lo que se hace, lo básico, pero también tenemos que tener presente en que ese paciente puede tener un aneurisma de aorta abdominal. Hay que tenerlo en cuenta, porque es la forma en que nosotros vamos a pesquisar, vamos a descubrir, vamos a investigar esta enfermedad. Si no, los pacientes nos vienen a ver con un estudio que le pidió a lo mejor un gastroenterólogo, le pidió una ecografía hepatobiliopancreática, y el radiólogo o el médico especialista en diagnóstico por imágenes describe un aneurisma de aorta en una eco, o sea, un hallazgo fortuito. Igual para la patología lumbo sacra, o sea, una ciática, que le piden una resonancia, o un ataque de abdomen, por todas las causas que uno puede pedir un ataque de abdomen, que son estudios que gracias a Dios se piden cada vez más frecuentemente. Entonces aparecen estos aneurismas de manera incidental. Pero bueno, es la oportunidad que tiene ese paciente de descubrir una enfermedad grave, porque un aneurisma de aorta es una enfermedad grave. Bien, si es una enfermedad que en la inmensa mayoría de los casos se da por arteriosclerosis, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos un paciente con un aneurisma de aorta? Y lo que vamos a hacer es tratar de detectar o descartar una patología coronaria, una cardiopatía isquémica, lógico. Tratar de ver, le vamos a pedir un ecodoppler vaso del cuello para saber cómo están sus carótidas, que es una de las causas de ACV, y le vamos a hacer un examen físico de los pulsos de los miembros inferiores. Por ahí no hace falta un ecodoppler de miembros inferiores para saber cómo están las arterias, ya vamos a tener una clase. Con palpar los pulsos ya nos podemos dar una idea de dónde estamos parados. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la evolución natural de esta enfermedad? O sea, si nosotros la dejamos evolucionar, ¿hacia dónde va? Bueno, la aorta va a ir creciendo, y va a crecer de una manera tal, lentamente, que su pared no va a soportar más esa tensión, se va a hacer una ragadura, va a sangrar, y es lo que se conoce como aneurisma de aorta abdominal roto. Esos pacientes en 48-72 horas están muertos. En una aorta abdominal de una persona de 80 kilos, 85 kilos, 75 kilos, pasan entre 3 y 3 litros y medio de sangre por minuto por la aorta abdominal. Bien. ¿Qué estudios le vamos a pedir a estos pacientes? Y una ecografía hecha por un médico bien preparado nos va a decir si hay o no un aneurisma de aorta abdominal, y si lo hay, de qué diámetro es. Y el estudio, el gold estándar, el estudio que reúne todos, o sea, nos brinda toda la información que necesitamos, es la angiotac. Quiere decir, es una tomografía que, de acuerdo a un protocolo que tienen los especialistas en diagnóstico por imágenes, se inyecta una cierta cantidad de contraste a una velocidad dada, a un flujo dado, y cuando la sangre pasa por la aorta abdominal, nosotros vemos la arteria rellena de contraste. Eso se conoce como angiotac. Y luego en la consola
se hace la reconstrucción tanto bi como tridimensional. Y ahí vamos a ver el diámetro transverso, vamos a ver cuánto mide longitudinalmente la aorta, cuánto mide el cuello. ¿Qué es el cuello del aneurisma? El cuello es la zona sana entre las arterias renales y el aneurisma de aorta. ¿Mm? Bien. Vamos a ver cómo están las ilíacas, porque en un 40-60% de los casos las ilíacas también están comprometidas, no lo hacen ni más ni menos grave, simplemente una variación. No va a decir cuánto mide la ilíaca, cuánto mide la ilíaca normal, cuánto mide la aorta abdominal en el cuello, en fin. Nos brinda mucha información, lo que se conoce como angiotomografía. Esto se hace con estos tomógrafos últimos, nuevos, que son los multicortes, que les hablo de 30, 40, 50 segundos, hace un barrido desde los vértices pulmonares hasta la pelvis, ¿no? Bien. Ya con eso, nosotros no necesitamos más. Eventualmente, supongamos, planteemos que el tomógrafo del hospital Vera Barro está descompuesto, bueno, ¿qué opción tenemos? Y le podemos hacer una angioresonancia, o sea, una resonancia magnética. Sirve también, pero una resonancia, no sé si alguno de ustedes se la hizo, son 30, 40 minutos en un espacio muy reducido, de modo que tiene un alto índice de claustrofobia, o sea, muchos pacientes rechazan el método porque sienten claustrofobia. Es bastante pesado una resonancia. Bien. ¿Qué hacemos nosotros frente a un paciente que nos viene a ver y que tiene un aneurisma de aorta abdominal? Bueno, lo que tenemos que saber, y eso lo marcaron los estudios, sobre todo en los años 80 en adelante, donde hubo médicos que se dedicaron a estudiar los aneurismas pequeños a lo largo de los años, y a medida que iban creciendo los aneurismas, se fueron dando cuenta cuál fue el comportamiento. Porque uno sabe que se va a romper, pero no sabe qué día y a qué hora se va a romper un aneurisma de aorta. Sí sabemos que con estos estudios, repito, que se han hecho, se rompen los aneurismas grandes. ¿Pero qué es grande y qué es pequeño? Bueno, se ha establecido que los aneurismas que miden más de 5 centímetros se los considera aneurismas a tratar. Bien, ¿por qué? Porque ¿qué le ofrezco yo a un paciente con un aneurisma de aorta? Yo le ofrezco una cirugía. Ahora, esa cirugía, ¿qué morbimortalidad tiene? Porque son pacientes añosos, porque son fumadores, porque tienen EPOC, porque tienen cardiopatía isquémica, porque tienen la función respiratoria disminuida, bien, o porque tuvieron un ACV. Entonces, esta cirugía ofrece un 3 a 5% de morbimortalidad. Ahora, un aneurisma de 5 centímetros o más ofrece o presenta una posibilidad de ruptura a los 5 años del 25%. Entonces, cuando estadísticamente, o sea, recurrimos a las estadísticas y vemos que las posibilidades de que se rompa y se muera inclinan la balanza a favor de tratarlo quirúrgicamente, porque es menos las posibilidades de morirse con la cirugía que si lo dejamos el aneurisma sin tratamiento. A medida que vamos aumentando el diámetro, a los 6 centímetros las posibilidades de ruptura son más, y bueno, ni hablar 8, 9, 10 centímetros, casi es como una urgencia eso, o sea, no lo voy a operar ese mismo día, pero sí le voy a decir al señor, usted tiene un aneurisma de 9 centímetros, tiene que hacer los estudios a la mayor brevedad posible, y prontamente lo tenemos que estar tratando, porque es un aneurisma muy grande. Bien. Ahora, ¿qué tratamiento ofrecemos? Ofrecemos dos tipos de tratamiento. La cirugía abierta, clásica, convencional, que tiene muchos años, que se comenzó a desarrollar allá por el año 1950 y pico, cuando un francés reemplazó un aneurisma de aorta abdominal por una aorta cadavérica.
Y luego un cirujano, que se lo considera el padre de la cirugía moderna, un norteamericano, Michael DeBakey, cosió una prótesis de tela, un tubo de prótesis, y lo interpuso en una aorta abdominal, o sea, abrió el aneurisma, interpuso la prótesis, cosió un lado, cosió el otro, y ahí él inicia la era moderna del tratamiento de la cirugía de aneurisma de aorta abdominal. Ahora, es una cirugía que se hace una incisión sifopúbica, o sea, del sifoides al pubis, una gran incisión, donde el paciente va a recibir manoseo de sus vísceras, porque yo cuando abro el abdomen lo primero que hago es encontrarme con intestino delgado, colon, epiplón, yo lo voy a separar, correr, sacar del medio, y ese manoseo va a hacer que el intestino se paralice. Haya un hilo paralítico que dura entre 24 y 36 horas. Ese hilo paralítico significa que todo el líquido digestivo, me refiero alto, o sea, jugo gástrico, bilis, páncreas, jugo pancreático, son 5 litros más o menos, se va a ir al estómago. Y como no tiene peritrantismo, lo va a vomitar. Entonces esos pacientes se van a broncoaspirar. Entonces hay que poner una sonda nasogástrica. ¿Ok? Estos pacientes van con sonda vesical, yo tengo que medir diuresis horaria en las primeras horas del postoperatorio, para saber si estoy orinando bien, si no me estoy quedando corto con los aportes. Una vía venosa central, que son las que se hacen por punción yugular o subclavia, también para medir venosa central, saber cómo estoy de aporte, si me estoy quedando corto. Y muchos anestesistas usan la técnica de un catéter en la arteria radial, con una aguja, un teflón, un Avocat, y lo conecto a un transductor, a un monitor, y yo veo el trazado de la curva de presión arterial. Eso se llama presión arterial media. O sea, tengo en tiempo real cuánto mide la presión. O sea, un paciente multiinvadido va a estar 3 días, 4 días en terapia intensiva o UCO, y luego pasa a sala común. Quinto, sexto día se está yendo de alta a la casa. Pero ese paciente se olvidó de su problema. ¿Cómo es técnicamente la cirugía? Se clampea, dijimos, a nivel del cuello de las renales, o sea, entre las arterias renales y la aorta, ahí pongo mi clamp, que es una pinza que no daña las arterias, y luego me vengo a donde termina ilíacas, por ejemplo. Entonces yo lo tengo clampeado, los miembros inferiores sin circulación pueden esperar, pueden aguantar muchas horas, soportar muchas horas, 6, 7 horas perfectamente sin problema, y al yo clampear, la aorta deja de latir, ¿no? Pierde su latido, abro la aorta, abro, saco un coágulo que hay adentro, que se llama trombo mural, y a la pared, lo que era el aneurisma, yo lo abro y lo pongo a plano. O sea que el aneurisma me queda puesto a plano. Y voy a encontrar la boca proximal, que es lo que se llama el cuello del aneurisma, y la boca distal. Y ahí voy a interponer una prótesis. O sea, pongo un tubo y coso. Hago una anastomosis entre la aorta y la prótesis, y luego entre la prótesis y la aorta. Una vez que yo terminé la cirugía de esclampeo, lo voy desclampeando lentamente, tranquilamente, no hay que desclampear de golpe. Hago hemostasia, lo que era el aneurisma, que me quedó como una cáscara, como les dije, agarro y cubro, protejo la prótesis para que la prótesis no toque intestino. De ahí cierro el retroperitoneo, acomodo las vísceras, me fijo si la sonda nasogástrica está bien puesta y me fui. ¿Qué le puede pasar a este paciente? Bueno, las complicaciones que son, se puede infartar, le puede dar una ACV, le puede dar una isquemia intestinal, ya sea con gangrena o no, puede ser una insuficiencia renal, que se nos quede la diuresis, puede ser un distrés respiratorio, o sea, muchas complicaciones puede tener. Pero este paciente se olvidó de su patología. Si no tuvo ninguna complicación, el paciente se va de alta. Lo peor que le puede llegar a pasar a ese paciente es que no haga
digamos, el reposo debido y haga una eventración de la herida quirúrgica. Ustedes no sé si han visto pares de hérnias, pero eventraciones de un orificio quirúrgicamente formado. Bien, ahora tenemos otro método para ofrecer, que es un método menos invasivo, menos cruento, motivo por el cual se lo vamos a ofrecer a aquellas personas que por edad, más de 70 años, o comorbilidades, EPOC o cardiopatía isquémica, o porque tiene el abdomen con múltiples intervenciones. Los abdomen que tienen múltiples intervenciones, chicos, todas las vísceras, las asas intestinales están adheridas entre sí, uno quiere avanzar y no puede llegar al retroperitoneo, pasa. O que tenga una colostomía, yo no puedo operar donde hay un foco infeccioso cercano. Entonces, este método consiste en 2 incisiones. Bueno, me quedan 10 minutos, si se corta volvemos con el mismo link. Se hacen 2 pequeñas incisiones en la ingle y por ahí se sube un sistema que me libera una prótesis por dentro de la arteria. La prótesis es un alma metálica forrado en tela, donde voy a arteria sana ante el aneurisma, termina en la arteria sana posterior al aneurisma, de modo que la sangre va a entrar, va a ir a esa prótesis y no va a tener más contacto con el aneurisma. El aneurisma pierde presión, se despresuriza. Bien. Este método se llama EVAR en inglés, tratamiento reparo endovascular del aneurisma de aorta. Ha sido ideado y desarrollado por un cirujano argentino, un cirujano vascular argentino, que le ha valido muchísimos premios. Es una persona muy reconocida que trabaja hasta el día de hoy, ejerce la cirugía vascular en Buenos Aires. El doctor Juan Carlos Parodi, una eminencia. Obviamente que las primeras prótesis eran muy elementales y la industria las ha ido superando, mejorando. Es cara, un tema que puede que filtre sangre en algún lado y al aneurisma se vuelva a presurizar, se vuelva a llenar de sangre. Eso se llama fuga. Por eso a estos pacientes hay que hacerle un control tomográfico en el primer año, hay que hacer un control tomográfico cada 3 meses. O sea, un angiotac cada 3 meses. No es gracioso porque te inyectan contraste, la radiación, pero bueno, a este paciente no se le abre la panza. Este paciente, si lo operamos al mediodía, a las 10 de la noche está tomando un caldo o un té, y a los 2 días se va a la casa. Pero bueno, esas son las diferentes alternativas que nosotros tenemos para ofrecerle a un paciente nuestro con un aneurisma de aorta abdominal. Vamos a los aneurismas rotos. Los aneurismas rotos es una emergencia de una alta mortalidad. Muchos se mueren en la casa, o en el camino, en una ambulancia, o en un vehículo familiar, o muchos se mueren al llegar. De modo que la mortalidad sigue siendo elevada si tomamos en cuenta todo esto, más los que se mueren en quirófano, más los que se mueren en la coronaria. Y estamos hablando de una mortalidad del 80%. De ahí vean ustedes la importancia de detectarlo precozmente, porque, repito, no da síntomas un aneurisma de aorta. Entonces, un paciente que filtra sangre en el retroperitoneo me va a referir dolor lumbar e hipotensión. No hay cólico renal con hipotensión. Les ha puesto plata. Puede que un cólico renal en un chico de 20, 30 años a mí no me deje ninguna duda diagnóstica, dolor irradiado al testículo, pero en un tipo de 70 años, un dolor lumbar con hipotensión, y piensen, o es un aneurisma o es una pancreatitis, pero algo grave tiene, no lo puedo dejar ir. ¿Ok? Se actúa en la urgencia, en el Veraballo es más rápido y más fácil hacer una tomografía que una eco, pero no perdemos tiempo. No hay tiempo para la valoración cardiológica, eventualmente le sacamos sangre, mandamos al laboratorio, como para tener una idea de la función renal, para tener una idea de la coagulación, y nada más que eso, y lo metemos al quirófano. La técnica es la misma, se abre la panza, nada más que a las chapas, recontrapurados todos, porque el cirujano necesita poner un clamp en el cuello del aneurisma
para que deje de salir sangre. El anestesista nos dice, ya, y clampeaste vos porque me está recuperando tensión el paciente. ¿Se puede poner una endoprótesis en una urgencia? Sí, el tema es tenerla. No todos los hospitales, no todas las ciudades disponen de esto. Las grandes ciudades como Buenos Aires, Santa Fe, estimo que Córdoba, alguna institución, tendrán un stock, pero son prótesis que valen entre 10.000 y 13.000 dólares. Son prótesis muy caras. ¿Tienen buen resultado? Sí. Se hace esto y andan bien. O sea, andan bien. Andan igual que un aneurisma operado quirúrgicamente. ¿Cuáles son las complicaciones de un aneurisma de aorta roto? Y bueno, nos hacen distrés respiratorio fundamentalmente. Por eso se hace difícil sacarle el tubo. O hacer insuficiencia renal, isquemia digestiva. Lo que les dije recién. Acá hay más posibilidades porque al haber una hipotensión sostenida, hay una isquemia de los tejidos. Cuando digo tejido me refiero a riñón, me refiero a intestino, hígado. Bien, entonces, como para que vayamos redondeando, es una dilatación segmentaria. Dentro de los factores de riesgo, la etiología es la arteriosclerosis, factores de riesgo fundamentalmente el tabaquismo. No dan síntomas. Se puede palpar, sí, sentimos un latido generoso. No da síntomas, dijimos. Lo debemos buscar en aquellas personas que vienen a nosotros con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. O nos van a venir a ver con un TAC, o una eco, una resonancia por otra cosa. Tratamos a aquellos que tienen más de 5 centímetros. Y un dato fundamental que no dije. Esto se trata en personas con expectativa de vida. A mí no me importa la edad. Si tiene 80 años, pero tiene muy buena expectativa de vida, yo lo voy a tratar. Pero si tiene 60 años y tiene un tumor de un cáncer de colon con metástasis en todos lados, yo no lo voy a tratar por más que tenga 60 años. ¿Ok? Bien, el tratamiento es la cirugía abierta o la cirugía endovascular. La cirugía endovascular tiene sus indicaciones precisas, personas añosas con comorbilidades, y se tienen que hacer controles postoperatorios seguidos. Y los aneurismas rotos, una verdadera emergencia, tiene una alta mortalidad. Sí tenemos que hacer un diagnóstico, ecografía o tomografía con la mayor brevedad posible y lo metemos a quirófano. No podemos perder tiempo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda? Yo les voy a pasar imágenes, videos, animación. Doc, una pregunta. ¿Me Sí, escucha? Entre las capas de la arteria se puede ir sangre y generar, o sea, uno pone la malla y lo mismo que siga pasando sangre por entre las capas de la arteria. ¿Puede ser así o claro. no? Eso entre la prótesis y la pared de la arteria se mete sangre, eso se llama leak o fuga. Ese es Ajá. uno de los puntos débiles que tiene este tratamiento. ¿Y Por esa, y eso, qué se haría ahí entonces? ahí se le puede poner un stent para que selle la fuga. Tiene Ah, ok. solución, obviamente, tiene solución. Yo ahora les voy a ir Ajá. pasando, yo tengo fotos, videos ahí, incluso le paso a un paciente que hicimos, como les dije en la clase, van a ver, es una angiografía, o sea que la angiografía no sirve para ver el diámetro, porque hay trombo mural y yo veo solamente la luz de la aorta, pero se ve el aneurisma y les voy a mostrar cómo queda con la trama metálica donde el aneurisma desaparece, no se lo ve más. Ya les voy a pasar eso. Bueno, chicos, el jueves que viene, en la próxima clase, vamos a hablar de arteriopatías obstructivas crónicas. ¿Ok? ¿Cómo, profe? Disculpe, ¿qué tema? La próxima clase es arteriopatías crónicas. Ah, listo, muchas gracias. ¿Mm? Ok. Bueno, mi horario es 16 horas, sí. Sí, sí. Ok, chau, chau, buenas noches.